Sean bienvenidos a la primera edición de Lo que acecha entre las páginas. Este día estaremos cubriendo la relación que se tiene entre las historias de H.P. Lovecraft y la novela de Soy Leyenda. Trataremos el tema de la soledad, de el miedo que genera estar solo y el daño psicológico que puede llegar a producir ante una persona, entre comillas, normal. ¿Recuerdas el miedo que le tenías a la oscuridad? La ansiedad que te provocaba el pensar en todas las cosas oscuras que podrían acecharte desde la negrura de tu cuarto. Tal vez también recuerdes que al encender la luz no había nada ahí, que todo había sido producto de tu imaginación y que estabas completamente a salvo. ¿No es así? Estabas en tu cuarto a final de cuentas. Se supone que es un espacio seguro. ¿Qué hubieras sentido si al encender la luz te hubieras encontrado de frente con un ser sobrenatural? ¿Habrías sentido miedo? ¿Terror tal vez? Ese sentimiento de desesperación y abandono es uno que los personajes de Howard Philip Lovecraft entienden a la perfección. Todos y cada uno de los personajes que se analizarán en este video tienen en común más de una cosa. Pero el tema del análisis de este video es el sentimiento de soledad, más allá del que uno sienta a la hora de alejarse de sus seres queridos, sino más bien el que se vive cuando toda esperanza está perdida. Pero también hablaremos de la soledad que se vive al desprenderse de la humanidad del individuo. Los personajes de H.P. Lovecraft varían entre algún marinero que vio los ojos a una deidad marina que debió de extinguirse siglos atrás, hasta un doctor e inventor que busca entrar al mundo de los sueños y experimenta con pacientes de una institución mental. Los personajes de Lovecraft están estrechamente relacionados con las historias que se cuentan, ya que ninguno de estos personajes es ordinario en la extensión de la palabra. Se distinguen por la capacidad mental que tienen para soportar las cargas que las situaciones en las que se ven relacionados les imponen, algunos mejor que otros. Pero hasta cierto punto, estas características de resiliencia mental se agotan y se ven expuestos por completo al vacío del universo, a la mirada penetrante y muerta de los dioses que estuvieron en el vacío antes que el tiempo, a la desesperanza ante semejantes obeliscos de maldad, al ocultismo y a la muerte. Esto no es fácil para ningún personaje, aunque algunos la pasan mejor que otros. A la par, el otro sujeto de estudio de este video ensayo es Robert Neville, protagonista de la novela Soy Leyenda, escrita por Richard Matheson, que trata nada más y nada menos que de vampiros, los cuales son un enfoque tradicional a las historias de terror. Lo que hace especial Soy Leyenda de otras historias de vampiros es el protagonista. Robert no es un individuo sobrehumano, más bien es, o era, una persona normal y corriente, obrero y con una familia. El, entre comillas, apocalipsis lo cambió. Lo dejó traumatizado de por vida. Perdió a su hija y a su esposa y vio de primera mano los horrores del recién despertado virus que asoló a la humanidad. Algo que comparte el protagonista de Soy Leyenda y los de los cuentos que seleccionamos es la capacidad que tuvieron, hasta cierto punto, de soportar la soledad, el vacío al que se enfrentaban, y a pesar de haber sido derrotados al final, lograron sobrevivir aunque fuera por un breve periodo de tiempo. El enigmático Howard Philip Lovecraft, escritor que ha ejercido una influencia incalculable sobre sucesivas generaciones de autores de ficción terrorífica, fue un gran innovador de ese género, al que aportando una mitología propia con los mitos de Cthulhu, cambió de la herencia medieval del gótico a los abismos atemporales del horror cósmico. Stephen King, uno de sus mejores alumnos, dice: sus historias proponen una extraordinaria y ciclopea maldad. Sus mejores cuentos nos hacen sentir el peso del universo suspendido sobre nuestras cabezas y sugieren fuerzas sombrías, capaces de destruirnos a todos solo con un gruñir en sueños. Autor también de poesía, ensayos y una profusa literatura epistolar, su corriente literaria incorpora los conocidos escenarios de fantasmas y muertos vivientes, elementos de ciencia ficción tales como razas alienígenas, viajes en el tiempo, antiguos dioses crueles y vengativos. Los cuentos de Lovecraft trascienden las barreras del terror convencional. Muchas de sus historias no contienen más que un solo personaje. Un personaje que está varado, está isolado, está solo ante las adversidades del mundo. Uno de los ejemplos más claros es Dagon, la historia de un marinero que por error o por coincidencia vio a los ojos a un dios que no debería de estar ahí. Un dios extinto, un dios que no pertenecía al reino que habitamos. Dagon cuenta la historia de cómo ese navegante, ese capitán, ese pequeño eslabón en la cadena humana vio algo que no debía ver.
quedó traumatizado de por vida y llegó incluso a tomar su propia vida con tal de escapar la magnitud de lo que había presenciado. No había manera de preservar la mente humana ante tal adversidad, ante tal inmensidad. La creencia humana de los dioses católicos, de los dioses hindúes, no va más allá de un cuento magnífico ante los ojos de Lovecraft. La visión que Lovecraft nos otorga del mundo nos indica que hay algo más allá, inclusive más allá de las barreras de lo universo y de lo tangible. Nos habla de que hay muchísimo más que no entendemos. Nos habla y nos compromete a imaginar cosas que son inimaginables. Suena redundante el plantearlo de esa manera, pero las descripciones que Lovecraft da de los dioses antiguos, de todas las criaturas que se ven, no hay manera de palparlo en papel, mucho menos hacérnoslo imaginar sin tener que haberlo presenciado. Eso tiene un peso impresionante sobre la psique humana. La psique humana solamente resiste una cantidad de trauma antes de bloquearse por completo. Hay ejemplos de eso en la vida real y hay ejemplos de personas que han sobrevivido catástrofes y que bloquean por completo esos recuerdos. Algo parecido pasa con los personajes de Lovecraft. Los personajes de Lovecraft están sujetos a la merced de estos dioses. Dioses que con un simple movimiento de mano o tentáculo en algunos casos es más que suficiente para erradicar la vida humana. No lo hacen por razones que desconocemos. Tal vez porque son incapaces de imaginar que con un solo movimiento de su inconmensurable cuerpo pueden acabar con toda la vida humana. Y hay personas que creen que son dioses piadosos, que están ahí para otorgar vida eterna, para alargar la vida humana, para otorgar poder. No es así. Estos dioses no son piadosos. Muchos de los casos son dioses idiotas, que no comprenden qué es lo que está pasando. Y los dioses menores a él, que es el todopoderoso en este universo, tienen que tener la capacidad de mantenerlo a raya, de entretener al dios que no comprende qué es lo que está pasando. Porque tiene tanto poder que podría acabar con todo el universo, todo lo que se ve, lo que no se ve, lo que es tangible y lo que no, con un simple movimiento, un gruñido, un berrinche, algo que otorgue más poder a estos seres inconmensurables, a estos seres que aparentemente están y conviven en el mismo espacio que nosotros. Algo parecido pasa con la mente de Robert Neville. Robert Neville, recordando, es el personaje principal de la novela de Soy Leyenda. Neville no era un científico, era un simple trabajador. Tenía su familia, se habían mudado, peleó en la guerra. De hecho, no se nos menciona en cuál, pero podemos imaginar que fue en la Segunda Guerra Mundial, por el periodo en el que se escribió el libro. Esta historia no narra más que la historia de alguien que sobrevivió a algo que no debía. Robert, a su entendimiento, es el único hombre que queda en la Tierra. El único hombre que no está convertido en vampiro. Por alguna razón es inmune a los efectos del virus que asoló a la humanidad durante mucho tiempo. Sobrevivió lo mejor que pudo. Intentó establecer reglas, intentó establecer rutinas para mantenerse cuerdo. Tomaba demasiado para matar los recuerdos de eso que había presenciado y que no debió. A la hora de salir se encontraba con los seres. Al salir de día, claro está. Son vampiros a final de cuentas, la luz solar los deshace, les hace daño. Por alguna razón los seres de la noche son inmunes a cualquier tipo de enfermedad, a cualquier tipo de ataque, menos a las estacas al corazón y a la luz solar. También al ajo por alguna razón. Neville intentó mantenerse cuerdo, intentó mantenerse ocupado para mantener alejada la mente de ese horror y dolor que había sufrido los últimos años. Neville salía de cacería, pero no de cacería de animales. Cazaba vampiros de día. Entraba a las casas que habían habitado sus vecinos, sus compañeros,
y los eliminaba de un solo estacazo al pecho. Esto tuvo un peso inconmensurable en la mentalidad y en el psique de Robert. Poco a poco fue perdiendo la cordura, volviéndose más descuidado, intentando dejarlo todo atrás. Pero era un cobarde, en palabras de él. No podía obligarse a abrir la puerta de su refugio al anochecer para que lo atacaran, pero tampoco tenía la valentía de tomar su propia vida. Robert intentó mantenerse a flote lo más que pudo, hasta el día que encontró a una mujer, alguien que estaba paseando por ahí, a la luz del día. Se le hizo de lo más raro porque, a entendimiento de él, era el último hombre que quedaba sobre la faz de la tierra. Ver a una persona atravesar los campos secos y muertos que había enfrente de su refugio se le hizo estúpido. No podía entender cómo alguien había sobrevivido más que él. Se acercó a ella, esta persona corrió. Imagina tener que haber sobrevivido tanto tiempo solo, haber presenciado no sé qué tantas muertes, solamente para que alguien se acercara y de repente te dijera: hey, entra conmigo a mi refugio, ya va a anochecer. Qué miedo, qué pánico, qué terror el haber acostumbrado a estar solo y de repente tener ese sistema removido de tu percepción. Eso fue lo que le sucedió a Robert. Se acercó a la mujer, intentó hacerlo normalmente, como una persona normal, pero no pudo. Tuvo que noquearla para poder meterla a la casa, porque ya se estaba haciendo de noche. Robert fue teniendo una relación cada vez más íntima con esta mujer. Se acercó más y más a ella en el transcurso de 2, 3 días. Esta mujer se sentía incómoda en su presencia. En el momento en el que Robert intentó hacer la prueba, esta mujer lo golpeó. Lo noqueó por completo, dejándolo en el piso, vulnerable ante cualquier ataque. Las intenciones de esta mujer no eran malas. Simplemente quería advertirle a Neville que tenía que irse, que la nueva oleada de vampiros, entre muchas comillas, habían evolucionado. Estaban siendo cada vez más resistentes al sol. Ya podían salir, incluso sobrevivir a varias horas de sol. Eso es lo que le había pasado a ella. Robert intentó obtener sangre de ella para hacer una prueba, porque a pesar de no tener nada de conocimiento, intentó obtener una cura, o por lo menos solucionar el problema que lo acogía. Buscó en bibliotecas, buscó en libros, buscó en donde pudo para intentar aprender biología, para intentar aprender lo que afecta al humano. Lo encontró. Encontró las diferencias entre su sangre y la sangre infectada de un vampiro. Ella sabía desde el principio que Robert tenía un sistema, y ella aún así se intentó acercar a él para advertirle que se fuera, porque lo iban a matar. Estos nuevos vampiros no tenían la intención de compartir el mundo con los viejos. Hay que recordar que Robert, a pesar de todo, se había acostumbrado a la presencia de los vampiros que lo asolaban a cada anochecer. Vampiros que lo obligaban a escuchar gritos, fornicaciones, porque no eran vampiros con la capacidad mental de entender la psique humana. Habían perdido esa parte de sí, habían perdido la humanidad que nos une a todos. Esas personas repetían un par de oraciones nada más. Hey, Neville, sal, abre la puerta, o te voy a matar en el momento en el que abras esa puerta, pequeño marica. No había nada más que hacer. Él tenía que soportar eso. Al despertar después de que fue noqueado por esta mujer, encontró una nota en su cocina. Robert, yo no quería que esto pasara así. Tú seguiste insistiendo en tomar mi sangre para tu prueba estúpida. Yo estaba intentando advertirte. El mundo que conoces va a acabar. Deberías de irte. Espero que te vayas. Hoy en la noche va a haber un ataque a los vampiros, o a la clase inferior de vampiros que acechan tu casa.
más vale que estés lejos de ahí a la hora en la que eso suceda. Con cariño. Y se quedó en blanco, porque esa mujer también le había mentido acerca de su nombre. Hablando de Lovecraft otra vez, podemos notar un parentesco, aunque sea minúsculo, entre la capacidad que hay de resiliencia en los humanos. A pesar de que lo que presenciaron los personajes de Lovecraft acabó completamente con su cabeza, intentaron soportarlo lo mejor que pudieron. No tenían manera de hacerlo. Ellos simplemente soportaron de la mejor manera. No tenían una manera de comprender, no tenían una manera de desahogarse. Los personajes de Lovecraft a menudo tienden a fallecer, a morir con expresiones de horror en su rostro, o a perder completamente la cordura y caer al foso de la locura mental. Es algo que estaba relacionado con la mentalidad de su creador. Lovecraft era alguien perturbado desde niño y que vivió cosas muy pesadas por ser diferente, por ser escuálido, por ser escritor en vez de salir a jugar con los demás niños. Es algo que se refleja mucho en sus lecturas. El cómo las personas están separadas entre sí. El cómo no hay una relación estrecha entre los personajes nunca. Gracias por su atención.